Hola, buen día familia, ¿cómo están? Saludos, bendiciones. Esperemos que ya estén listos ahí, todos sentaditos, esperando para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podamos escuchar la predicación, lo que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy. Y esperemos que ya tengas ahí a tu familia reunida para poder glorificar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no comenzamos con una oración para poder comenzar con la alabanza? Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos y sea, Señor, tu nombre exaltado y glorificado, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, un día más de vida, Señor, y porque nos permite, Señor, alabarte y exaltarte, Señor, cuando en algunos lugares, Señor, no se puede hacer, Señor. Te agradecemos, Señor, que estés en nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a disponernos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con estos cantos. Amén. Te cantamos, Dios. Tú eres nuestro Rey y has puesto un canto nuevo. Aleluya, te adoramos, Jesús. Porque no alabas el nombre del Señor ahí donde tú estás. Ahí en tu casa exalta su nombre, exáltale con todo tu corazón. Aleluya. Asombroso Dios, reinas con poder, escuchen su voz, nada se compara a él. Te cantamos. Se levantará
sabes, cuando tenemos la perspectiva correcta de Dios, decimos, tenemos un Dios asombroso, y eso nos lleva a estar de gloria en gloria. Así que vamos, celebra conmigo el día de hoy. Oh. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan. Tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Levanta tu voz y dilo, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Levanta tu voz, dilo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Vamos, dilo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Amén. Gracias, Jesús. Hoy te adoramos. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Y en este tiempo podemos declarar que podemos confiar en Él. Amén. Levanta tu voz y adora al Rey.
rodeando el sol. Pensé que caería, mas nunca me has fallado. La espera terminará. Sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Puedes levantar tu voz y declarar: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Oh, ese es tu tiempo, ese es tu momento. Que levantes tu voz, que declares lo que Él va a hacer en tu vida. Tu milagro viene en camino. Este es el tiempo que tú declares, que tú levantes tu voz. Oh, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, dilo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Declara su fidelidad. Declara su fidelidad. Cuando te tomas un tiempo para declarar las promesas que Él te ha prometido, que ha prometido que nunca te va a dejar, que siempre estará contigo, que va a sustentar tu vida. Él ha prometido que Él es tu pastor y que nada te va a faltar. Porque no levantas tu voz ahí donde estás y declaras sus promesas, declaras sus promesas, declaras su palabra. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, dice el Señor. Que pases por los ríos, no te anegarán. Esa es su promesa, que va a estar contigo, que va a estar contigo, que no te va a dejar. Esa es su promesa y su palabra, y Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Puedes declarar con nosotros. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, dilo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Una última vez, decláralo. En ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Qué bueno es alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Pues bueno, te voy a pedir que ahí donde estás puedan estar listos para orar por las ofrendas, por los diezmos, que puedan tener ahí su sobre listo y orar ahí cada uno de ustedes, Señor, y poderle dar al Señor lo mucho que Él nos ha dado, ¿verdad? Le damos poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Entonces yo les voy a pedir que oremos por las ofrendas y los diezmos y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has provisto cada necesidad, porque tú, Señor, has bendecido con el trabajo, Señor, de mi esposo, Señor, de mi esposa, Dios maravilloso, de mis hijos, porque no nos ha faltado el alimento, porque nos has guardado en salud, precioso Dios, y en completa paz, Señor. Bendice la fuente de trabajo de mis hermanos, de Ágape Centro y aún de los que nos escuchan. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y pues te
Pedimos que sigas ahí en contacto en las redes sociales, que estés al pendiente. También los lunes tenemos un tiempo de oración de gran bendición y gran enseñanza para que tú puedas estar ahí al pendiente. También para que puedas seguir apoyando a CBA, que puedas estar orando por los chicos y que puedas apoyarles ahí en ofrendas o en despensa y que puedas estar ahí al pendiente. Pues bueno, pasamos a lo siguiente, a la palabra de Dios, y esperamos que esta palabra sé que será de gran bendición para tu vida. Amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Espero y estén muy bien. Nosotros nos da un gusto de poder llegar a sus hogares a través de la internet. Estamos haciendo uso, ¿no? Y es una gran bendición poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios. Para mí es un privilegio de poder hablar de Jesucristo, de poder hablar de las buenas nuevas de nuestro Dios. Y espero ya todos estén ahí en casita, ya listos para recibir la palabra de Dios. Y bueno, pues antes de comenzar vamos a hacer una oración. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar a Dios? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Amado Cristo, te damos gracias en esta hora. Nos ponemos delante de tu presencia, rendimos nuestras vidas, rendimos nuestros corazones. Señor Jesús, que en esta hora tú seas hablando a mi corazón, Señor, que en esta hora, Padre, tu misma presencia sea derramada sobre mi vida, Señor. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder predicar el Evangelio y de poder estar aquí, Señor Dios, y poder compartir tu palabra. Señor, bendice a las familias, bendice a los hijos, bendice a la esposa, al esposo. Señor Dios, bendice a la familia, Padre. Yo te doy muchas gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Señor, usa mi vida, Señor, y quita toda distracción, aunque yo sé que es un poco difícil, Padre, el estar en casa y poner la atención, Señor Dios, porque hay ciertos distractores, Padre. Pero oramos, Dios, que podamos prestar toda la atención, Señor, a la palabra que hoy tú vas a compartir a nuestras vidas. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ya esperamos pronto vernos, ya podernos abrazar y podernos saludar, y ya poder estar todos juntos aquí reunidos y poder adorar el nombre de nuestro Dios. Por lo pronto, bueno, vamos a preparar nuestro corazón y vamos a escuchar la palabra de Dios. Pues seguimos en la serie Camino a la Victoria. Seguimos en la serie Camino a la Victoria y hoy vamos a hablar y vamos a ver que Dios habla en nuestras vidas a través del arresto de Jesús. Cuando Jesucristo fue arrestado por los sumos sacerdotes, por los romanos, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo le titulé de la siguiente manera: ¿cómo reaccionamos ante la traición? Así he titulado este tema, ¿cómo reaccionamos ante la traición? Y bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios y abre tu Biblia allí en Mateo 26, del verso 47 al 49. Solo vamos a leer 9 versículos y vamos a disponer nuestro corazón para que Dios hable a nuestras vidas. ¿Estamos listos? Ok, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Verso 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada
e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con nosotros, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron toditos. Nadie se quedó cuando prendieron a Jesús. Los primeros 3 versículos de los cuales nosotros acabamos de leer hablan acerca de la traición de Judas. Los primeros 3 versos que nosotros leímos nos revelan cómo fue la manera en que Judas traiciona o entrega al maestro. Y la palabra de Dios lo deja bien en claro, que Judas entrega a su maestro, entrega a su amigo con un beso. Por eso muchos hablan acerca del beso de Judas Iscariote, ¿verdad? Y a veces hacemos bromas cuando nos despedimos de beso, o cuando el beso no es buen intencionado, decimos que es el beso de Judas, ¿no? Como algo de hipocresía. Pero bueno, ahí está la palabra de Dios y cómo nos deja ver en la manera en que Judas entrega a Jesús. De todo este asunto podemos pensar, o puedes tomar unos segundos y pensar y meditar cómo estaría Judas. Es bueno pensar, ¿no? El maestro ya había orado, Jesucristo ya había estado en la presencia de Dios, pero Judas, ¿cómo se sentiría cuando él iba camino hacia Jesús y al ver a su maestro? ¿Cómo se sentiría Judas? ¿Qué es lo que estaría pasando en su corazón, en su mente? ¿Cómo el cuerpo estaba reaccionando? Porque cuando uno va a hacer algo que no está bien, cuando uno va a hacer algo que no es agradable a los ojos de Dios y a los ojos de nuestra esposa, esposo, hijos, nos ponemos nerviosos, empezamos a temblar y empezamos a sudar en frío, ¿no? Y es la forma en que yo me imagino cómo se sentía Judas cuando vio al maestro y cuando él sabía que lo iba a traicionar. Seguramente había nervios en su vida, el cuerpo le temblaba. Seguramente cuando se acercó a Jesús, él tartamudeó porque iba a entregar a su maestro. El asunto parece ser lo que habla la palabra de Dios, que no habían todas estas cosas, ¿no? Pero yo me imagino que de esa manera él se sentía confundido, se sentía nervioso, temblaba, seguramente la voz se le quebró, no sé, son cosas que yo me puedo imaginar. Igual a lo mejor no sucedió nada, ¿no? A lo mejor todo parecía estar tan tranquilo y bueno, no es la manera en que yo me imagino. A veces uso mi imaginación, ¿no? Y es bueno usar nuestra imaginación. De todo esto surge una pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿O qué fue lo que lo llevó a hacer? ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? ¿Cuál fue la razón, vamos, de llevar y traicionar al maestro? Hay quienes dicen que fue por dinero. Hay quien más dice que Judas odiaba a Jesús. La traición de Judas
se debió a un amor equivocado. Judas tenía entendido que Jesús reinaría sobre Judea, sobre Samaria, sobre Jerusalén, por cuanto el pueblo judío estaba siendo sometido a la furia de los romanos por el poderío político que había en aquellos tiempos. Y Judas tenía entendido que Jesús se levantaría en un poderío político más grande que el de los romanos, y de esa manera Jesucristo podría librarlos de las manos de los romanos, de la crueldad con que ellos los trataban, de la forma en cómo ellos se dirigían los romanos. Entonces Judas tiene este entendimiento de que quizás Jesús levante a algunos hombres y empiece a hacer algo de política y tenga un poderío político más grande que el de los romanos, y entonces ellos pudieran de alguna manera recibir la bendición, ¿no? De decir, bueno, tenemos a Jesús como rey, tenemos a Jesús como político, como gobernador, bueno, nos va a ir bien, porque ellos de alguna manera venían viendo cómo el maestro sanaba a los enfermos, cómo daba el alimento a aquellas personas que estaban hambrientos, de cómo Jesús traía libertad a aquellos endemoniados. Entonces imagínate a Jesús como gobernante de Judea, de Samaria, de Jerusalén, pues la cosa se iba a poner bien, ¿no? Entonces ese era el entendido que Judas tenía. Judas sufría de una persistente incapacidad de comprender la misión de Jesús. Judas no entendía y no entendió el compromiso, o no entendió el propósito por el cual Jesús iba camino hacia la cruz. Judas no lo entendió, entonces él sufría, así como algunos de nosotros, a veces no entendemos el propósito de Dios en medio de toda esta situación que se está viviendo, pero hay un propósito y a veces no lo entendemos y pensamos a veces como Judas, ¿no? Que Cristo se va a levantar y va a hacer grandes cosas, pero ya estaba escrito, la palabra de Dios ya estaba hablada. Esperaba que Jesús pusiera en acción los derechos políticos. Cuando él hablaba de morir, porque Jesucristo venía hablándoles acerca de la muerte de Jesús, él venía hablando de cómo iba a ser entregado, de cómo iba a ser llevado, de cómo iba a ser azotado. Entonces Jesucristo venía hablando acerca de la muerte de él mismo. Entonces Judas sentía diversos grados de ira, de temor y de desilusión. Judas se desilusionó del maestro. No entendía por qué Jesús lo escogió si su misión estaba condenada al fracaso. Eso era lo que ellos pensaban. Los romanos, los judíos, los del Sanedrín, los sumos sacerdotes y Judas mismo pensaban que si moría Jesús, ya todo terminaría. Y no sabían que apenas era el comienzo de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces él tenía este conflicto en su corazón. Esta vulnerabilidad lo llevó a ser presa fácil de Satanás para depositar la traición de su maestro en su corazón. Fue una elección que él tomó. Judas tomó esta elección de entregar a su maestro. Judas lo tomó y Jesús lo confirmó cuando le dijo en Juan 13:27, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto sucedió cuando estaban allí en la última cena, que Judas mete el pan en el plato del maestro. Jesucristo deja en claro que Satanás ya había entrado en el corazón de Judas, y por eso es que él lo confirma y le dice, lo que vas a hacer, pues hazlo pronto. O sea,
Ya hazlo si lo vas a hacer, ya no te tardes más. Ya tomaste la decisión de entregarme, ya tomaste la decisión de engañarme. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo pronto. Cuando Judas se da cuenta que lo que planeó se salía de control, quiso arreglar la situación, devolviendo las 30 monedas de plata. Él fue ante los sumos sacerdotes. La palabra de Dios habla en Mateo 27, 3, 5 y dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Lo único que nos importa a nosotros es que tú nos has entregado al maestro. Eso es lo único que nos importa y eso es lo único que nos tiene felices a nosotros. Ya lo que tú hiciste es de haber pecado contra tu maestro, de haber traicionado a tu maestro y amigo, bueno, eso ya es problema tuyo. Judas quiso o intentó arrepentirse de lo que él había hecho, pero ellos ya no aceptaron esta devolución. Ellos siguieron con el camino y es más, la palabra tenía que trascender, tenía que seguir, y Jesucristo tenía que ser entregado, porque así estaba escrito y así estaba hablado y así estaba profetizado. Cuando Judas se da cuenta de que había traicionado a su maestro y amigo, porque la Biblia dice: él era inocente, entregado a sangre inocente, él no ha hecho nada para merecer todo lo que le están haciendo, pero fue demasiado tarde. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué muerte tan terrible, qué muerte tan dolorosa, de una forma de escapar de la situación, ¿no? La palabra lo deja bien en claro y dice: Judas salió de allí y fue y se ahorcó. Cuán lamentable es que Judas haya finalizado su vida sin experimentar el don de la reconciliación que Dios pudo haberle dado mediante nuestro Señor Jesucristo. Qué lamentable es ver cómo terminó Judas, que no echó mano, no usó ese don tan hermoso de nuestro Dios de darnos vida y vida en abundancia, y él terminó ahorcándose. La traición de Judas envió a Jesús a la cruz para garantizar esa segunda elección, nuestra única oportunidad. En nadie más hay vida eterna. En nadie más podemos tomar la decisión de empezar a caminar un camino que nos lleve al cielo, que nos lleve ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Solamente Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Pero tenía que llegar a la cruz, tenía que caminar ese calvario para que nosotros pudiéramos llegar ante la presencia del Todopoderoso. Podríamos pasarnos todo el día hablando acerca de la traición de Judas. Podríamos decir que qué mala onda de Judas. Queremos de alguna manera decir tantas cosas, ¿no? De por qué lo entregó, o sea, ¿qué le pasa? ¿En qué estaba pensando? Bueno, sabemos que se le metió el diablo y que lo usó para llevar ante la traición de Jesús. Pero qué mala onda, ¿no? Judas toma el pan, lo mete en el plato del maestro. Jesús le confía las finanzas del ministerio. Jesús lo llama a ser parte de los 12 y podríamos
nosotros pasarnos todo un día y toda una tarde y toda una noche hablando acerca de la traición de Judas. Porque él faltó a su palabra y a la fidelidad que había prometido hacia su maestro. Pero ¿qué hay de nosotros? Es una buena pregunta. ¿Qué hay de nosotros? Hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido. Si queremos verlo de esta manera, Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Nosotros hemos traicionado a Jesús, hemos traicionado al Maestro haciendo cosas que este mundo nos ofrece. Haciendo cosas con tal de quedar bien con las personas, con tal de obtener algún beneficio, con tal de encajar en el círculo. No nos importa si traicionamos al Maestro. No nos importa si faltamos a la palabra, si faltamos a la fidelidad en la cual nosotros hemos comprometido delante de Dios. Nosotros también hemos traicionado al Maestro. Nosotros también hemos hecho lo que Judas hizo. Lo hemos traicionado en diferentes maneras y en diferentes situaciones. Quizás en este momento tú te puedas encontrar montado en los dos personajes. Quizás en este momento seas como Judas, que has traicionado al Maestro, o seas como Jesús, que te han traicionado. La traición duele. Y la pregunta a todo esto es: ¿cómo nos sentimos cuando somos traicionados? ¿Cómo nos sentimos cuando la persona a la cual más amamos, la persona con la cual más cerca estamos, llega un momento donde nos traiciona? ¿Cómo nos sentimos cuando somos traicionados? Quien es traicionado experimenta el dolor más profundo que esconde el engaño. Porque la persona, cuando es traicionada, hay un dolor tan profundo en el corazón, hay un sufrimiento que está pasando muy interno, pero trata de disfrazarlo con el engaño al decir que todo está bien, cuando realmente por dentro te sientes destrozado, cuando por dentro estás acabado, pero lo disfrazas con ese engaño, ¿no? De decir todo está bien, no pasa nada. La traición es una de las experiencias más dolorosas que puede experimentar el ser humano, por la simple razón de que la traición viene de un ser al cual más amamos. Porque si me traiciona alguien que no conozco, en verdad, mira, se me va a pasar rápido. Pero cuando la traición viene de alguien al cual tú amas, cuando la traición viene de alguien del cual tú sabes que te ama, eso duele, y duele mucho, porque quiebra nuestra confianza, y tal herida tarda muchos años en ser sanada, muchos años. Es más, déjame decirte algo: hay hermanos en Cristo, hay personas que caminan en la vida día con día y no han sido sanadas, o no han permitido que la sanidad venga sobre sus vidas ante una traición. Hay personas que se van a la tumba heridas, lastimadas, ofendidas, humilladas, pero tratando de cubrirla con el engaño de que todo está bien.
cuando por dentro realmente estás hirviendo, cuando por dentro te estás despedazando, te estás quebrando. Y hay personas que no tienen la capacidad o no quieren llegar al punto de la sanidad. Prefieren seguir con ese dolor, prefieren irse hasta la tumba con ese dolor y no arreglar la situación. La persona traidora rompe la confianza de las personas que más queremos con tal de obtener un tipo de beneficio. La traición lleva a las personas a sentirse desesperadas, humilladas, frustradas, con un dolor en su corazón, y llegan a angustiarse hasta tal manera que sienten morir. ¿Sabes cuál es lo más doloroso de todo esto? Es que el que traiciona lo hace de una manera consciente. Judas estaba consciente de lo que iba a hacer. Cuando uno de los cónyuges traiciona al otro, lo hace de una manera consciente. Cuando el amigo traiciona al amigo, cuando los padres traicionan a los hijos, cuando los hijos traicionan a los padres, déjame decirte algo, lo hacen de una manera consciente, y eso duele más, porque el que es traicionado sabe lo que está haciendo la otra persona, y sabe que la otra persona sabe lo que está haciendo a la otra persona. Es como un juego de palabras, y eso causa un dolor en el corazón, porque uno se pregunta y dice: ¿cómo es posible que él sabe que me va a traicionar y aún así sigue con el trayecto y rumbo a la traición? Eso duele en el corazón, eso pega en el corazón, porque la traición, déjame decirte algo, la traición es una elección del corazón. Tú decides traicionar. El diablo pone el pensamiento, es cierto, pero tú tienes la capacidad en el nombre de Jesús de desechar ese pensamiento y hacer lo correcto. Pero también tienes la capacidad de que cuando ese pensamiento venga de traicionar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tu amigo, o al pastor o al líder o a la congregación, tú tienes la voluntad de seguir con ese camino. Porque la traición es una elección del corazón. Mateo 26:14 lo deja bien en claro. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Nadie lo obligó, nadie lo llevó a la fuerza. No fueron y lo arrestaron como a Jesús. No fueron una multitud con palos y espadas para obligarlo a ir ante los sumos sacerdotes y entregar a Jesús. No fue lo que pasó. Eso no dice la Escritura. La Escritura deja bien en claro que Él tomó la decisión. Él fue por su propia voluntad ante los sumos sacerdotes para entregar a Jesús. Por eso hablamos y decimos que la traición es una elección del corazón. ¿Cómo te sientes tú al ser traicionado? Medita por un breve momento, por unos segundos. Si es que no has sido traicionado, o si no es que ya has sido traicionado, ¿cómo fue el sentimiento? ¿Qué fue lo que pasó en tu corazón? ¿Qué fue lo que ocurrió en tu corazón? ¿Cómo te sentiste ante la traición?
¿Cuál fue la manera en que tú lo viviste y lo pasaste? ¿Lloraste? ¿Te sentiste destrozado, destrozada? Es buena pregunta para meditar y decir, bueno, realmente, ¿cómo me sentí al ser traicionado? ¿Cómo me sentí cuando me traicionaron? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes destrozado? ¿Te sientes destrozada? Esa es la manera en que nos sentimos cuando somos traicionados. Una segunda pregunta es ¿cómo reaccionas ante la traición? Ya hablamos de cómo nos sentimos. Ya hablamos de que es una elección del corazón la traición. Es por voluntad propia. Ya hablamos de que es una de las experiencias más dolorosas, la traición. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionas ante la traición? ¿Cómo reaccionas ante la traición? Pedro lo hizo a su manera. En el versículo 51 de Mateo 26 dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mateo no deja en claro el nombre de la persona, de quién fue quien sacó la espada. Pero si nosotros nos vamos a Juan 18:10, Juan sí revela el nombre de quien sacó la espada. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Esa es la forma en que Pedro reaccionó ante la traición, porque Jesús no lo hizo de esta manera. Ahorita lo vamos a ver. Pero la forma en cómo tú reaccionas ante la traición, a veces es una forma no muy conveniente. La forma de Pedro en respuesta a la traición de su maestro es de una forma agresiva, una forma que hiere a las personas sin importar lo que puedan perder. Es una forma en la que puede lastimar a personas inocentes. Malco era el criado del sumo sacerdote y él estaba haciendo su trabajo. Ojo, Malco no traicionó a Jesús. Quien traicionó a Jesús fue Judas. Pero en la forma de reaccionar ante la traición de su maestro, Pedro desenvaina su espada y sin importarle quién esté enfrente, él la deja ir, mochándole la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. La respuesta agresiva, la respuesta sin pensar, sin meditar, lleva a lastimar y afectar a personas inocentes. Lastimó a Malcolm, que solamente estaba haciendo su trabajo. Y así es la respuesta hacia la traición sin ellos haber tenido la culpa. Cuando la persona es traicionada y responde de una manera agresiva, en un porcentaje muy alto, las personas no se dan cuenta que están lastimando a personas inocentes, a personas que no hicieron nada, a personas que no tuvieron nada que ver con la traición. Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. En otras palabras, no hagas lo que quieres que te haga. No
lo hagas. No lo hagas. La forma de reaccionar agresivamente te va a llevar a lastimar a más personas. Entonces, no lo hagas. No lo hagas de esa manera. La reacción ante la traición a veces es tan tonta, tan fuera de lugar, que no mides las consecuencias. La traición te ciega a tal manera que no te das cuenta que estás lastimando a personas que no hicieron nada. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno de los cónyuges trae la traición al hogar, la respuesta del traicionado a veces es de una manera tan agresiva que no se da cuenta que está lastimando a sus hijos, que no se da cuenta que está lastimando el vínculo familiar, aunque si bien es cierto ya está destrozado por una traición. Pero la respuesta que yo tengo ante la traición, hay personas, hay padres de familia, hay madres de familia que terminan desquitando su coraje con los hijos, los más pequeños, y empiezan a hablar pestes del cónyuge, y empiezan a hablar cosas que no se dan cuenta que están lastimando el corazón de la persona. Es más, déjame decirte algo. Cuando alguien de la congregación, entre comillas, es traicionado, porque ahora sí le llaman una traición, y dejan la iglesia y dejan a su pastor y dejan a sus líderes sin importarles, fíjate bien, sin importarles el bienestar espiritual de las demás o de los demás miembros de la familia. No les importa. Ya se sintieron traicionados, ya se sintieron ofendidos, y agarran a toda la familia y se la llevan sin importar si son heridos, si son lastimados, si su fe va a menguar, si ellos van a terminar apartándose del camino. No lo piensan. Actúan de una manera tan tonta que no se ponen a pensar en la salud espiritual de la familia. Pero bueno, esa es la forma en que reaccionan las personas ante la traición. Debemos nosotros de tener cuidado cómo reaccionamos ante la traición. Ya vimos los dos puntos: cómo nos sentimos al ser traicionados y cómo no es la manera de reaccionar ante la traición, que bien es cierto, muchos lo hacen, pero no debemos de reaccionar de esa manera. Algunas lecciones de la vida de Judas para nuestras vidas. 3 lecciones que Judas nos deja para nosotros. Los planes y motivos malos permiten que Satanás nos use en cosas peores. Los planes y los motivos malos. Si hay planes y hay motivos malos en tu corazón, déjame decirte que es una herramienta perfecta para que Satanás lo use para cosas peores. Cuando alguien es traicionado, en el caso de una infidelidad, a veces el traicionado comete errores más peores. Es por eso que debemos de tener cuidado con los planes y los motivos que tenemos. Si son malos, el diablo los va a usar y te va a llevar a hacer cosas peores. Las consecuencias del mal son tan devastadoras que aún las pequeñas mentiras y errores tienen serios resultados.
aún las cosas más pequeñas, cuando las consecuencias del mal están sobre la vida de uno, aún las cosas más pequeñas tienen resultados y no son resultados muy buenos. Debemos de tener cuidado cómo reaccionamos. Los planes de Dios y sus propósitos obran aún en las peores situaciones. Si tú has sido traicionado o traicionada, déjame decirte algo. Aún en esas cosas que son tan dolorosas, en esas situaciones que están devastando nuestros corazones, Dios tiene propósitos. Dios siempre tiene un propósito. Entonces, en vez de reaccionar de una forma agresiva, medita en la palabra de Dios, medita en el consejo de Cristo, porque aún dentro de todas estas cosas, déjame decirte algo, Dios, Jesús mismo, siempre tiene un propósito. Recuerda esto, Jesús siempre tiene un propósito. Concluyo de esta manera. Quiero terminar este mensaje con la forma en que reaccionó Jesús ante la traición. Jesús reaccionó de dos maneras. La primera de ellas es que regañó a Pedro. Puso una regañiza por haber desenvainado su espada. Y Jesús le deja bien en claro: ¿acaso yo no podré orar a mi Padre para que mande una docena de legiones de ángeles? Claro que él lo podía hacer, mas sin embargo no lo hizo. La manera en que Jesucristo reacciona ante la traición es poniéndole una regañiza a Pedro por haber desenvainado la espada. La segunda manera en cómo reaccionó Jesús ante la traición fue de una manera de compasión y de disposición. Fue de una manera compasiva y fue de una manera que él dispuso su vida y su corazón ante el arrepentimiento de Judas, si él lo hubiera hecho. Aún en esa misma hora, Jesús podía perdonarle. Mateo 26:50 dejan ver el corazón de Jesús. Jesús le dijo a Judas, fíjate bien cómo le dijo Jesús. Jesús le dijo: amigo. ¿Tú llamarías amigo a alguien que te está traicionando? ¿Tú llamarías amigo si supieras que alguien está a punto de traicionarte? Yo creo que no, pero Jesús lo hizo. Jesús lo llamó amigo, seguido de una pregunta: ¿a qué vienes? ¿Acaso Jesucristo no sabía que venía? Claro que él sabía que venía, pero esto yo lo puedo llamar como el puente del arrepentimiento. Esta pregunta, ¿a qué vienes? Yo lo quiero llamar así, como el puente del arrepentimiento. Al decir, medita bien lo que vas a hacer, amigo, piensa bien lo que vas a hacer. Es un tiempo donde tú puedas arrepentirte y recapacitar en hacer lo que estás haciendo. Entonces, es una buena pregunta para nosotros. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes a la congregación? ¿A qué vienes ante la presencia de Jesús? ¿A qué vienes ante la palabra? Es el puente del arrepentimiento. Señor, yo vengo ante ti para arrepentirme de todo lo que estoy haciendo y pueda recibir su perdón. Y
Dios mismo a través de Jesucristo me dé una vida eterna. Entonces, ahí está la forma en que reaccionó Jesucristo, y lo deja para que nosotros lo veamos y nosotros podamos llevarlo a cabo. Ahí está la palabra de Dios. Mi oración es que esta palabra caiga en una tierra fértil, que dé un fruto igual al 30, igual al 60, igual al 100. Quiero terminar con una oración. Que no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y oramos delante de Dios. Amado Jesús, gracias. Te doy gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Porque si bien es cierto, Padre, quizás ya pasamos por esta etapa tan dolorosa acerca de la traición. O quizás, Señor Dios, en cualquier momento de la vida, Padre, va a venir la traición a nuestros corazones. Y yo te doy gracias, Dios, por esta palabra, porque esta palabra prepara mi corazón, prepara mi vida y prepara mi pensamiento para saber cuál es la manera correcta de reaccionar ante la traición. Pero también esta palabra, Señor Dios, habla a mi corazón, Padre, de que la traición surge de la elección del corazón, y que yo pueda guardar mi corazón, Señor, ante esta toma de decisión. Cuando llegue a mi pensamiento, Padre, el traicionar a mi esposa, el traicionar a mis hijos, el traicionar a mis empleados, el traicionar al dueño del local, el traicionar a los pastores, a los líderes, el traicionar tu corazón, Señor. Que pueda guardar mi corazón ante tales pensamientos, Padre. Porque cuando yo dejo correr esos pensamientos, soy presa fácil de Satanás, y Satanás lo va a depositar en mi corazón, sin importar, Señor, cuánto vaya a ser el dolor, Padre. Yo te doy gracias, Dios, por esta palabra, porque prepara mi corazón para la forma en reaccionar, y prepara mi corazón en la forma de los pensamientos que vienen a mi mente, Señor. Que yo pueda desecharlos, Padre, que yo pueda apartarlos de mi vida, Señor, y que pueda guardar tu palabra y pueda ser fiel hasta el último día en que tú me llames a cuentas. Delante de tu presencia, a mi esposa, a mis hijos, a mis pastores, a mis líderes, pueda mantenerme fiel, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, porque nos permites ver tu corazón a través de esta palabra, Señor. Y gracias por el legado que dejas en nuestros corazones, Señor, donde nosotros podamos caminar en esa lealtad, Señor. No importa, Padre, lo que pueda pasar, no importa lo que pueda venir, Señor, que nosotros podamos mantenernos firmes y confiados en que tú tienes propósitos. Te doy gracias. Bendice a tu iglesia. Oro, Señor Dios, para que esta palabra penetre hasta lo más profundo de los corazones de mis hermanos, y aún de aquellas personas que están oyendo este mensaje por primera vez. Sé con ellos, Dios. Sé conmigo, Padre. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración y una invitación a aceptar a Cristo en sus corazones. Si es la primera vez que tú estás escuchando este mensaje, déjame guiarte en una oración para que tú puedas entregar tu corazón a Jesús. ¿Por qué no repites conmigo? Le dices: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra que has traído a mi corazón. Señor Jesús, gracias
porque quizás he sido traicionado y esta palabra ha traído sanidad sobre mi alma. Señor Jesús, que mi vida pueda ser guardada, que mi voluntad pueda ser guardada ante la traición. Que cuando llegue ese pensamiento a mi vida, yo pueda desechar. Amado Dios, te doy gracias por la vida de tu Hijo. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y hoy yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y dispongo mi vida a caminar bajo la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero felicitarte. Y la familia que esté cerca, denle un abrazo. Es la mejor decisión que hayas hecho en tu vida. Amada iglesia, pronto nos veremos. Cuídense mucho. Dios los bendiga y sigan buscando el rostro de Dios mientras pueda ser allá. Dios te bendiga, iglesia. Cuídate mucho. Te amo.